La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. De la Jornada Zacatecas, y pues bueno, lunes 5 de julio, una tarde fresca, lluviosa, y pues bueno, me complace tener en esta ocasión como compañero de conducción nada más y nada menos que al gran maestro Luis Medina Elizalde, mejor conocido como el Oso Medina. Maestro, muy amable, perro, muchas gracias. Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, al Sound Politicón, y pues bueno, aprovecho para disculparme con todo el auditorio la ausencia de nuestro buen amigo y camarada Raimundo Cárdenas. Tuvo ahí una emergencia que atender, pero pues bueno, de aquí le mandamos un afectuoso saludo y esperamos que todo salga bien, camarada. Y pues bueno, pues qué temas tan relevantes, maestro, tenemos esta semana. Así nos lo ha marcado la agenda pública nacional, a partir de este ejercicio que el presidente de la República hace en estos 3 años ya prácticamente después del triunfo del 1 de julio del 2018. Pues bueno, la semana la cierra el presidente con un informe que da a la ciudadanía de los logros, avances, por así decirlo, que ha tenido su proyecto de nación, maestro. Pero pues bueno, también hemos visto cómo ese bloque opositor, el que hoy preocupa al presidente y en el cual mencionó en su informe, pues bueno, no va muy de acuerdo con las cifras que hoy nos comparte el gobierno federal, maestro. ¿Y por qué lo digo así? Por el hecho de que, pues bueno, los indicadores del bienestar nos están diciendo lo contrario, ¿no? Esos indicadores que, pues bueno, son una guía para la ciudadanía para saber en materia de salud, de seguridad, económica, y pues bueno, todos esos indicadores que en conjunto, pues bueno, dan el famoso estado de bienestar. Pero pues bueno, las cifras no son alentadoras, al menos en 2 temas muy importantes en el que el gobierno ha batallado este último año, o más de un año, pues, sobre todo con el tema de la pandemia, pues, ¿no? Altamente criticada, maestro, por el hecho de cómo se manejó, por el hecho de cómo la figura presidencial en sí, pues, no se subió al carro de la OMS, ¿no? Del hecho de utilizar cubrebocas, promover un poco más las medidas sanitarias. Ya veíamos al inicio de la pandemia también a un subsecretario de salud, a Hugo López-Gatell, donde él nos ponía un escenario catastrófico de más de 60,000 muertes. Y pues bueno, aunque el presidente hoy en la mañanera, a mi parecer, fue exhibido por el hecho de las cifras, de que se manejan las cifras oficiales de las muertes asociadas por COVID, que son más de 300,000 muertes, pero bueno, el presidente saca la vieja confiable de tenemos otros datos, ¿no? En esa confrontación que se hace con Jorge Ramos, famoso periodista tan polémico, ¿no? Pero bueno, ahí están las cifras y me basta decirlo. Aprovecho para darle la bienvenida también a nuestro buen amigo y ya compañero del Sound Politicón, Alejandro Enríquez. Alejandro, bienvenido nuevamente y gracias por venir. Y pues bueno, veníamos diciendo sobre estas cifras que el presidente comparte hoy en la mañanera, donde pues ahí se mete en un tema escabroso por el hecho de que oficialmente ahí están las cifras, ¿no? Basta con meterse, y se lo digo muy en serio a todos los que nos escuchan, tan solo en el buscador es muertes asociadas por COVID en México, y la cifra oficial sale a resaltar con más de 333,000. Yo me quedé con esa cifra, maestro. Pero bueno, ¿por qué no nos platicas tú cómo viste este ejercicio que hace el presidente, este tercer ejercicio que hace el presidente de informar que pues bueno, tenemos un país en paz, un país gobernable, donde acentúa el bloque opositor? Ahora pues me imagino con esta nueva sección que le da más sabrosura a sus mañaneras con el quién es quién
en las fake news. ¿Por qué no nos platicas cómo viste tú ese ejercicio, cómo ves los datos en esta cuestión, maestro? Mira, toda gente que sabe de polémica sabe que los datos se pueden usar para pintar de negro o de blanco la realidad. Son discusiones en muchos sentidos o sea, que ocultan los procesos de fondo. A mí me parece que el país va a tener la calificación en el crecimiento económico que logre pospandemia, en el volumen de inversión extranjera que capte, en la balanza comercial con el mundo, particularmente con los Estados Unidos, y eso es lo que finalmente le da le quita viabilidad a la gestión. Eso es algo que en cuanto a lo del manejo de la pandemia, pues evidentemente que la OMS ha dicho específicamente que no existe la capacidad en un solo país de dar cifras más que aproximadas. No existe ninguna posibilidad. Hay mucha gente que puede morir por COVID sin que su familia se haya enterado que murió por eso, ¿verdad? O hay gente que murió por otra cosa que pudo haber supuesto que fue por COVID. Aquí el problema son de los proyectos en curso, ¿sí? Creo que en ese sentido el presidente encendió el motor de largo plazo en México, una dinámica nacional que yo creo que va a modificar para bien la situación del país. Creo que ahora estamos en condiciones de aspirar a una integración nacional sin la segregación del sur, que es suicida para el norte y para el sur, ¿verdad? Y que inclusive generó una cultura racista, una ideología racista, ¿sí? Sí. A ver, aunque se decía en voz baja, pero conozco gente relevante que decía a México le conviene separarse del sur e integrarnos al norte. Lo que dijo Gabriel Cuadri, ¿no? Es una expresión totalmente racista. Luis, yo te preguntaría, ¿y a Zacatecas dónde nos van a poner? Y a Zacatecas, estamos en el norte, pero con indicadores del sur. Exactamente. Sí, ahí es un tema muy importante. Entonces, a mí me parece que ya se empiezan a ver cuando la Constellation Brands se va al sur, cuando la cervecería Modelo anuncia una nueva planta en Veracruz. Sí. Está respondiendo a una lógica que creo que debimos emprender desde siempre, porque sobre el norte se concentró una presión enorme sobre sus recursos naturales. Las embotelladoras y las cerveceras en el norte son totalmente dañinas, pero eran convenientes por razones de acceso al mercado americano, sobre todo, ¿no? Sobre todo ahora creo que se está modificando la situación con posibilidades. Pero bueno, por otro lado, pero tú cómo viste, maestro, en sí el actuar o el accionar del gobierno federal en la pandemia. ¿Para ti fue muy oportuno, muy informativo, de buenos resultados el INSABI, sobre todo ahora que el INSABI trae lo del tema de los medicamentos, del desabasto de medicamentos? ¿Para ti el gobierno federal sí actuó correcto en la pandemia, como debió hacer? ¿No crees que pudo haber evitado una tasa importante de mortalidad, de poder reducirla al haber actuado diferente? Desde luego, esa es una opinión en donde yo recomiendo humildad para los que no somos especialistas en el tema, ¿verdad? Y para los que entendemos que los medios no están en medio, sino están de un lado, y son traductores traidores, en el sentido romano, ¿verdad? Que decía una frase latina, el traductor puede deformar. Creo que ningún país puede
decir que ha salido bien porque todavía no se sale. Ya apareció la variante Delta en la Ciudad de México. Sí. Lo que yo percibí, dándole seguimiento a la pandemia diariamente y habiéndolo vivido además, es que se empezó con un volumen de conocimientos que ha sido progresando. Ahora el médico sabe más cómo tratar la pandemia que al principio. Sí, tiene más información. Hay una dinámica que no se ha detenido. Sí. ¿Sí? Y a mí me parece totalmente ocioso, pretencioso y petulante ser sinodal de un esfuerzo que no comprendemos bien. ¿Cuál es la actitud que personalmente recomiendo como periodista, como ciudadano, como persona? ¿En qué ayudo? ¿Cómo jalo? ¿Por qué? Porque evidentemente que la naturaleza del problema es para la humanidad, no para el partido fulano, no para el sutano, no para Perengano. Ve cómo a Biden no le salieron las cuentas. Entró con muchas perspectivas, y no pudo cumplir las metas de vacunación todavía. Y todavía tiene un grave problema de rechazo a la vacuna por creencias. Sobre todo no hay el que creíamos que había sido muy exitoso era la India. Al principio de la pandemia todo el mundo alabábamos a la India, ¿verdad? Que es la fábrica mundial de vacunas, y cómo se le desbordó la situación. Es decir, creo que todavía estamos en un problema en curso y el balance es al último. Evidentemente que en el balance vamos a ver errores, deficiencias, imprevisiones, falta de respuesta. Yo viví, por ejemplo, la experiencia que estuve a 15 minutos de perder la vida por falta de oxígeno. Sí. Y descubrí que a nadie se le ocurrió asegurarle a los zacatecanos que las empresas que venden oxígeno las vendan los 7 días de la semana y las 24 horas del día, porque la gente no puede programar sus crisis, ¿verdad? Claro. Que no se les ocurrió retornar a la etapa en donde uno sabía cuál farmacia estaba de guardia yendo a cualquiera, porque estaba fuera el letrero, o llamando a la presidencia municipal, ¿sí? ¿Qué hay de todo? Pues bueno, hay gente que ante la crisis reacciona apanicado, hay gente que se crece, que reacciona con agilidad, y la respuesta es colectiva. Y entonces hay de todo. Puede haber un buen plan y una mala ejecución. Puede haber un error, un diagnóstico equivocado y que pueda una provisión de datos, ¿verdad? Las cifras, ¿de dónde vienen? De lo que aporta cada estado. Sí, claro. Entonces es muy complejo. Por eso a mí me parece que la partidización del tema siempre lo anula. Es decir, yo no tengo nada contra las posiciones partidistas, soy de partido, pero sé de separar un tema de la lógica partidista. Y no todo es aconsejable separar, quizá, pero temas como el de la pandemia y el de la seguridad son temas que hay que descontaminarlos de óptica partidista, y la prensa partidiza todo. Ahorita vamos con el tema, maestro, de seguridad, pero también quisiera preguntarle, Alejandro, tú en el tema de salud, pues bueno, que es uno de los indicadores del bienestar, Alejandro, pues, ¿cómo ves al gobierno? Y hablo en el tema de salud englobando, obviamente, el tema de la reacción ante la pandemia. Ahora, pues bueno, el desabasto de medicamentos por parte del INSABI a un sector altamente vulnerable como los niños con cáncer. Perdón, ¿te acuerdas que el lunes pasado los periodistas, estaban Excelsior, estaba Milenio, ¿verdad?, le preguntaron cuántos de los que estaban en la protesta tenían un niño enfermo de cáncer, y no más que uno, que decía que estaba por solidaridad y que dijo que a su familiar sí lo estaban atendiendo. Caray. No, pero sí. O sea, la prensa la prensa precisamente el día de hoy. replicado eso?
¿Lo viste difundido? Precisamente el día de hoy daban a conocer, sobre todo, pues bueno, los grupos Reforma, Radio Fórmula, todos aquellos que... Puros imparciales. Pues sí, así los ha nombrado el presidente, puro imparcial, pero el hecho de que han hecho investigaciones donde al día de hoy, maestro, en bodega de los 28 estados que informó el presidente que ya había medicamentos, al día hoy, lunes 5 de julio, no los hay. No los hay y los padres de familia, al menos si son dos padres de familia, o mínimo los que están en la protesta tomando una vía tan importante como el aeropuerto de la Ciudad de México, deteniendo el flujo, pues bueno, están ahí protestando. Las protestas están a nivel nacional. Esos medios imparciales al servicio de los corruptos señalados por el presidente, pues bueno, se han puesto a investigar, pues, ¿no? Y el hecho de que le llamas no afirmaban que un hijo de Andrés compró el equipo de Cruz Azul. ¿Le da la respetabilidad a Reforma de veras? ¿En serio? Pues bueno, es que volvemos a lo mismo, maestro. El hecho de que nosotros si partidizamos, si ideologizamos, pero yo pregunto, si el hijo de Andrés Manuel no compró el Cruz Azul, pero si creyera en el sistema de salud mexicano, porque tuvo su hijo en Estados Unidos. ¿Su qué? Su hijo. ¿Qué tiene? ¿Por qué lo llevó a que naciera en Estados Unidos? Si el sistema de salud mexicano es bueno. No, evidentemente creo que eso es algo que hizo legítimamente. No, nadie dice. Sí. Es que las protestas, aunque no tengas un hijo con cáncer, también son legítimas. O atiendes al hijo con cáncer, pero lo que no es legítimo es andar utilizando el tema. Es que no lo estás utilizando. Pero mira, vámonos para golpear al gobierno. Es que si no participar es una inmoralidad. Ahí te va. Con el tema de COVID, como tú lo dices, y coincido plenamente en lo que dice Luis, no podemos tener la soberbia de querer calificar al gobierno. A mí me hubiera gustado... O a los médicos. O a los médicos. A mí me hubiera gustado que López-Gatell tuviera esa humildad que dice Luis, y que dijera, ¿en qué ayudo? Y no fue así, porque hay tres cosas que en todo este conocimiento que se ha tenido de la pandemia, del COVID, de la enfermedad, no han variado, que al contrario se han ido reforzando, y son las tres medidas más básicas que nos han dicho: uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia o ventilación. No las promueve, al contrario, decía que no era necesario. Entonces, desde el principio, nada más. Pero nos dijeron, y eso se ha ido confirmando con el tiempo, que si hubiéramos aplicado esa medida con una rigurosidad eficiente, podría tener el mismo efecto casi como una vacuna. ¿Te acuerdas de la posición oficial de la OMS contra el cubrebocas? Okay. Él dijo una frase muy interesante, que decía que el presidente no tenía una fuerza de contagio, sino su fuerza era moral. Supongamos, y vamos a darle la razón, que así sea. Imagínate con esa fuerza moral al presidente usando cubrebocas. El efecto que hubiera tenido en la población, en la gente que lo quiere, lo sigue, y que reconoce en él a un presidente que está haciendo algo por su población, por su pueblo. Ese efecto avasallador, o como dijo la frase López-Gatell, el efecto que hubiera tenido en el control de la pandemia. Desde luego no lo podemos saber, pero todos estamos conscientes que hubiera sido muy significativo para el control de ese tipo de actitudes. Son las que nosotros queremos ver en nuestros gobernantes. Promocionar también, ¿no? Es un tema de salud muy claro, muy preciso, que no ha cambiado y que tenía una lógica elemental, ¿no? O sea, necesita uno ser médico para saber que si la enfermedad está en los pulmones, o sea, al momento de respirar, era la posibilidad de contagio. Bueno, a la fecha no lo promueven. Y eso ya está confirmado por casi todos los organismos internacionales y médicos. Es un tema. Y otro es que nos agarró, vamos a darle un tono positivo al cambio en los sistemas de salud, el tema de medicamentos, etcétera, en este proceso de cambio. Es decir, que se estaba deshaciendo el Seguro Popular para crear el INSABI. Y nos agarró la pandemia ahí. Vamos a dar el beneficio de la duda que el INSABI tenía buenas intenciones, pero no corrigieron nada, no se ha corregido nada de esos errores. Ya pasó bastante tiempo. Si el tema de eficiencia en el surtimiento ya existía, es verdad, no es un tema
que se generó con el nuevo gobierno, pero precisamente lo que provocó que la gente votara por Andrés Manuel, que es el tema de hoy, por los 3 años, es porque nos generó la esperanza de que iba a haber ese cambio. No, y aparte... Ya van 3 años y no ha cambiado. Y aparte, ¿sabes qué, Alejandro? El hecho de que el presidente, cuando llega a gobernar, se mete precisamente en los contratos con las farmacéuticas, precisamente para detectar todos esos contratos leoninos, como lo dice. Vamos a ver ese beneficio de las pero vacas, bueno, que existiera todo eso. Ahí le cayó precisamente en esa revisión, en detener todo eso de los contratos con las farmacéuticas, le cae la pandemia y pues bueno, ya hay que actuar. Pero él dijo una frase que no lo dijeron los medios vendidos, que el 1 de diciembre del 2019 íbamos a tener un servicio de salud como los nórdicos. No lo dijeron los medios, lo dijo él de su propia boca. Pues ya vamos casi a cumplir los 2 años de la fecha en que debíamos tener ese sistema, y no digamos que hemos avanzado. Yo creo que se ha agudizado los problemas que él ofreció resolver. Aquí lo vemos, hay una carencia de medicamentos. Hay que ser muy claros, ya existía, no es algo provocado solo por él, pero él nos ofreció resolverlos y no lo está haciendo. Al contrario, se está agudizando. Quizá vamos a ver por este proceso de cambio profundo, pero eso no... ¿Cómo le dices a un padre de familia, independientemente del tema de los niños con cáncer, o a cualquier ciudadano, tu familiar se va a morir porque estamos en un proceso? No justifica, pues. Evidentemente que hay que hacer el máximo esfuerzo por llevar el acceso. Todos tenemos familiares con cáncer, creo, lamentablemente. Sí, vivimos la desgracia, ¿no? Buenos, malos, pero sí podemos haberlos puesto en pausa para atender un problema de emergencia, que era el tema de salud. Sí. Vámonos en concreto a médicos y pagarles. Es decir, había mecanismos que aquí, a bote pronto, ¿verdad?, o de plumazo, podríamos decir que se hubieran podido hacer. Lo que nosotros vemos en el ejercicio del poder del presidente es que ofreció muchas cosas, y lo que generó legítimamente fue una esperanza de cambio, y que no se están haciendo esos procesos para el cambio. Ahorita que entremos al tema de seguridad, vamos a ver cómo no se están gestando esas partes. Pero el tema de salud que estamos hablando, no se ve a ni mediano plazo un cambio sustancial. Yo creo, ¿verdad?, que el presidente de la República está produciendo cambios muy trascendentes que la gente está notando. ¿Pero con cuáles? Con una debilidad, una gran cantidad, los cambios políticos. Oye, el que un presidente trate a un pasajero alcoholizado que le raya la madre en un avión comercial y lo trate como cualquiera de los seres lo trataríamos, como un impertinente al que juzgamos de loco, pero de parte de un presidente de la República, pues, todo un cambio. Es alguien que viene, que experimentó cómo era el poder en los 70, ¿no? Pues bueno, yo lo veo más como la exposición natural a esa dinámica que se metió el presidente, de verse él muy con la gente, muy cercano a la gente, pero está muy bien. Pero el hecho de que, pues bueno, interactúe. Pero ¿cómo vemos este cambio político de que no se metió en las elecciones, no se metió con su partido, pero recibe primero a los gobernadores electos de su partido? Mira, en ese terreno ese es el problema. Están muy presidencializados. No, es un cambio político. ¿Ustedes creen que la historia la hace un solo ser humano? No, nosotros no. Él es el que cree. No, ustedes. Todo es alrededor de lo que él hace y deja de hacer. Es que yo te lo traigo a colación por el comparativo de cambios políticos. Pues atender a un borracho como borracho, pues no creo que sea un cambio político, pero si así lo queremos ver... No, simboliza, fíjate lo que simboliza. La pregunta Mucha es, gente perdió la vida por el Estado Mayor Presidencial, por mucho menos que ¿qué eso. Simboliza recibir primero a los gobernantes o los gobernadores electos de su partido que a los de otro partido? Años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y pues bueno, temas muy importantes con cifras
importantes y diferenciadas a las del presidente, pero pues bueno, vámonos con el tema de seguridad, maestro Luis Medina, donde pues bueno, el presidente en ese informe que hace desde Palacio Nacional, pues bueno, nos dice que tiene un país en paz, un país gobernable. Sin embargo, pues bueno, las cifras más preocupantes, como es lo de homicidios, pues bueno, son escalofriantes. Hay un alza del 108%, nada más para poner una comparación de los primeros años de Enrique Peña Nieto, un sexenio pues señalado como el más violento del que se ha tenido conocimiento de la historia moderna de México, porque pues bueno, como dicen, si hablamos de la revolución, pues bueno, otras cifras nos darán, ¿va? Pero bueno, a los primeros 3 años de Enrique Peña Nieto, pues bueno, la cifra de homicidios dolosos era de 42.658.000 homicidios. Al día de hoy, a los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador, tenemos una cifra de 89.041 homicidios. Y pues bueno, no solamente eso, tenemos estados con, ya lo decía ahí, la jornada Zacatecas en un desplegado de sus primeras planas, con estados de la República con hiperviolencia. Por ejemplo, Tamaulipas, Michoacán, en específico con este allanamiento de la delincuencia organizada en Aguililla, Michoacán. También tenemos en Durango, en Tamaulipas, Zacatecas, que también está dentro del foco rojo, Guanajuato, en fin, otros estados más que han subido en su tasa de homicidios. Y es verdad lo que dice el presidente, en el robo casa-habitación, hay una reducción del 40%, en lo que viene siendo el robo a casa habitación también hay una reducción, en la extorsión también hay una reducción, y pues bueno, en el secuestro también hay una pequeña reducción. Pero pues bueno, lo importante que son los homicidios dolosos, pues bueno, hay una alza, maestro, importantísima en el país. Y pues bueno, no hace falta recurrir al análisis de otros estados, sino tenemos aquí en carne propia en Zacatecas unas jornadas muy violentas que hemos tenido. El día de hoy, pues bueno, amanecimos en la cueva, 2 cabezas fuera. 2 cabezas, 2 homicidios violentos, colgados, de ultraviolencia, estos colgados, Alejandro. Pero pues bueno, no nada más eso, las eventualidades que hemos tenido allá en Rancho Grande, en el municipio de Fresnillo. En fin, el gobernador, incluso hasta el senador Ricardo Monreal, en su cuenta oficial de Twitter, preocupados por lo que está pasando en Zacatecas, sobre todo el senador Monreal, donde ahí taglea al presidente, donde va a hablar con él para que mande más refuerzos a Zacatecas y pues bueno, pueda calmarse. Es la demagogia instalada. ¿Cómo ves, maestro? Estamos instalados los zacatecanos. ¿Cómo ves, El maestro? problema de la seguridad de los zacatecanos no se va a resolver sin zacatecanos. Eso, ¿sí? Sin que corran riesgos. A mí me llaman del Financiero, de Bloomberg, de periodistas. ¿Cómo le pueden hacer para arrancarle una declaración al gobernador sobre el tema? Ni siquiera da la cara ante los periódicos el gobernador. Y no es el primero, así hemos tenido. Ha faltado liderazgo, ¿sí? Por eso el panorama es desigual. Querétaro está en transición y no tiene ese problema, ¿verdad? Y también está en transición gubernamental. Aquí tenemos un estado que mientras no advirtamos que es tan débil su presencia que no es capaz de arreglar el tránsito en la avenida Hidalgo, no puede lograr que los estacionamientos abran las 24 horas, siendo ciudad turística, ¿verdad? O sea, tenemos una gran debilidad local. Y aunque venga todo lo que llegue de la Federación, ahorita con Peña, con Calderón, va a llegar temporalmente, de gente que no es de allí, de gente que está de paso. Es la naturaleza de esa fuerza, ¿sí? Son fuerzas itinerantes, los marinos,
el ejército, no van a poder permanecer aquí. ¿Y qué hacemos con... No hay un solo municipio de los 58 que tenga más policías que los que tenían hace 15 años. Fíjate lo grave que es ese dato. Oye, aquí lo interesante, ¿no? Pero ya por lo menos los 3 municipios de mayor cantidad de población tienen más de 3 años siendo gobernados por Morena. No. Y ya viene la coordinación. O sea, no, pero ahí viene ya la coordinación. No es un problema de partidos. ¿Sí? Los presidentes, dime cuál es la diferencia entre el modo de dirigir de Morena. Al rato me vas a estar diciendo que ahí está Jorge Miranda de Morena, ¿no? No seamos tramposos. Sí. Ay, ok, eso es que esa parte me gusta porque siempre hacen este comparativo entonces por eso con el perdona, con PAN el sexenio o el de Calderón, PRI, en particular con el sexenio de Calderón. Nunca partidizo. Eso. Bueno, que así, consta. Sí, no. O sea, porque los problemas es que eso son es lo que para hace todos. falta. Porque, nada más porque no alcancé a escuchar el motivo por el cual no vino Ray, pero Ray siempre hace el comparativo el carnicero de Michoacán. Los gobernantes han perdido la diferencia es de grados de capacidad, de tipo personal, pero estamos viviendo una etapa en donde no hay perfiles diferenciados en el modo de gobernar entre presidentes municipales y gobernadores. El presidente de la República tiene una relación en la que él cree con los medios, pero no lo secundan los presidentes municipales, que siguen pagando publicidad para ellos, promoción, control. A ver, y en el tema pero de seguridad, ¿crees que ha cambiado la estrategia del presidente a la que se venía manejando por lo menos de los últimos 2 sexenios? No, la militarización es un hecho. Dos elementos cambios. Uno, ciudadana no es. Se modificó la ley, ahora es legal la militarización. Esa es la diferencia con el pasado, que había mucha militarización, pero fuera de la Constitución. Pero creo que se están dando golpes muy certeros a través de la unidad de inteligencia financiera. Pero la crítica no era que fuera ilegal, sino el hecho de la militarización. Sí, bueno, pero te estoy diciendo, en estos momentos yo soy una persona que está en un país donde no hay policía. Creo que la militarización es en estos momentos, para el que quiera enfrentar el tema de seguridad, inevitable. Exacto. Por emergencia. Exacto. Lo haga quien lo haga. Llegó a ser tan grave el tema que lo haga quien es que justo así tal cual le faltó el proceso legal, pero era la justificación de Calderón. Bueno, y es lo que el presidente criticó. Pero es lo que te digo, la forma de actuar. Eso deforma mucho todo análisis. No, lo que pasa es que nos ofreció, y hasta lo tomamos a veces a mofa, el tema de abrazos no balazos, pero está actuando igual. O sea, él nos ofreció actuar de una forma distinta. ¿Tú sabes cómo lo de abrazos y balazos demuestra cómo es la prensa mentirosa? Eso fue en el debate con el Bronco y con los presidenciables. Para no cortarle la mano. Abrazos y balazos, no, cuando el Bronco, oiga, hay que darnos un abrazo. En el debate presidencial, Andrés dijo, haciendo el gesto de abrazar, está bien, abrazos, no balazos. Y luego se le indilgan como estrategia de seguridad. Esa es una evidencia del periodismo. Lo ha dicho más veces, pero lo que vamos a decir que él ofreció un cambio en la forma de actuar, y lo digo reiteradas veces, los militares a los cuarteles. Aquí bueno, allí no lo pudo cumplir. Aquí ese es el punto. O sea, o sea, él era un convencido de no, como yo. Aquí antes de, ahora, en el proceso, cuando se crea la Guardia Nacional, dijo con mando civil, porque al final, en algún momento, tendremos que pasar a la protección por medio de los mandos civiles. Y él dijo, ok, es transitorio el proceso, y cambió la ley para que la Guardia Nacional tuviera, en teoría, mando civil, aunque personal militar. Y ya la volvieron a cambiar a que todo va a ser militar. Pero bueno, aquí el común denominador es que llevamos, perdón maestro, ya con este sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
3 sexenios con la estrategia del uso de los militares en el tema de seguridad. Aquí el tema es la cifra que se está manejando el día de hoy y el alza del 108% en homicidios. Perdón, yo no le veo la relevancia a las cifras para explicarme las cosas. Entonces, yo creo que no ha funcionado la estrategia, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no está en estos momentos en duda que no estamos saliendo del problema de inseguridad. Entonces, ahora sí que podemos decir es el pendiente que deja seriamente. Es un pendiente serio. Pero creo que ningún presidente mexicano lo va a lograr si no logra un acuerdo internacional. ¿Por qué? Por eso se necesita un concurso de lo local hasta lo global. Los insumos de las drogas sintéticas, el lavado de dinero y el mercado son variables externas poderosísimas que le dan al crimen organizado razones para existir más poderosas que las que se puedan imaginar. Los programas sociales ayudan, pero no van a resolver ese problema. Y ahí se necesitan todos, ¿sí? Porque aquí la gente se mata por lo que le lleva a los gringos, básicamente, más que lo que se vende aquí mismo. No, y Zacatecas es ruta de esta nueva droga. Y el otro tema, lo nacional, ¿sí? El problema de la respuesta nacional es un problema que vivimos una etapa en donde no hay temas de Estado. La clase política no sabe lo que son temas de Estado. Es analfabeta institucional en ese sentido nuestra clase gobernante. Ahora sí, ahí coincidimos, de cualquier partido. Y de la clase política. Y lo local. Lo local en Zacatecas no es... tenemos una clase muy acomplejada. Ver a Monterrey. Monterrey nunca está esperando de la Federación directrices. Por eso existe el Tecnológico de Monterrey como formador de los recursos humanos de alta pertinencia para la expansión empresarial. Ellos empezaron a pagar por encima el salario mínimo, más allá de lo que ordenaba la ley. Ellos nunca se fueron con la finta de que eso provocaba inflación y que desalentaba inversiones. ¿De qué estamos hablando? De una sociedad y una clase política que piensa con su propia cabeza. Y aquí todavía se hace campaña ostentando que soy amiga de Videgaray o de Andrés o de Beatriz. No, pues más bien la actividad económica es lo que diferencia de Monterrey a Zacatecas, ¿no? El hecho de que el mayor porcentaje de la población de Monterrey no depende de un trabajo burocrático o administrativo. Por eso en Zacatecas tampoco. ¿Cómo no? No, sí, tenemos según datos del INEGI, solo el 30% de la población. Bueno, y el otro 70%. El problema, yo ahí coincido con Luis, el problema en lo económico local ha sido muy deficiente. ¿Por qué? Porque todas las cifras que nos manejan siempre hablan, por ejemplo, tema del empleo de datos del Seguro Social, pero no nos dicen que esos datos solo representan el 30 o 35% de la actividad económica o de las personas económicamente activas. Es decir, están omitiendo las cifras en lo local, pero esa parte, bueno, esa es la condición que tenemos. La pregunta es, ¿y qué hicieron para modificar esas cifras? En lo económico local, pero en lo nacional tampoco. Yo me voy ahorita me tengo que retirar nada más que con una reflexión. Creo que a los problemas de todos hay que echarle montón todos. ¿Sí? O sea, yo soy un convencido del presidente, pero no lo creo Dios. No, yo creo que nadie lo cree Dios, efectivamente. Sí. Él tiene solo un papel, quizá más relevante en el comportamiento colectivo, pero no tenemos que entender. Lo de Monterrey lo pongo como ejemplo de una cultura regional exitosa. ¿Sí? Aquí hace falta eso, sin duda. Y en Zacatecas
tenemos una mentalidad de dependencia adolescente, psicológica. Siempre estamos adaptando al organigrama cada cambio federal, ¿sí o no? Crean una burocracia federal para tal efecto, crean otra aquí. Aquí nuestros códigos que me correspondió estudiar eran las copias del código de la Ciudad de México. ¿Sí? Aquí cobraban a alguien por elaborar la propuesta de ley. Ese es un grave problema para que Zacatecas camine, ¿no? En todos los temas, no nada más el de la seguridad. Y la seguridad surgente. Pues bueno, maestro. Me despido, disculpen, Sí, ahorita inicio. Tienes tu propio programa. Pero bueno, agradecemos mucho tu visita, maestro. Muy agradecido con usted. Al contrario, Luis, No me lo eches a perder. No, aquí seguimos con Alejandro ya para cerrar aquí el programa. Hasta luego. Y pues bueno, pasamos al tema económico, Alejandro, donde pues bueno, vuelvo a repetir, los indicadores y los números son fríos, al margen de ideologías. Nada más así rápidamente lo digo, pues bueno, hay un alza del 9.8 más millones de pobres nuevos, hay una reducción del Producto Interno Bruto por más del 4.4% y una deuda pública de 1.6 billones de pesos. Bueno, en el tema económico, para el tema federal o nacional, que es por los 3 años que el presidente de la República fue electo, mira, hay más deuda, más pobres y menos inversión extranjera directa, es decir, estamos siendo menos atractivos para la inversión. Tenemos más dependencia de las remesas, de la gente que no le pudimos dar la oportunidad de un trabajo digno aquí y se tiene que ir a buscar la posibilidad en otro lado, y nos sigue respaldando aún y esa falta de capacidad de proporcionarle una vía de desarrollo aquí. Esta parte lo que nos refleja es que en el tema económico no se están sentando bases ni se está trabajando nada para generar una mayor productividad, es decir, pasar de ser meros productores de cosas a generar conocimiento, generar riqueza y generarle valor a las cosas mediante la capacidad cognitiva o la inteligencia que tenemos para desarrollarnos. Y el presidente no es una persona proclive a generar mayor riqueza. Como luego dicen, por sus hechos los conoceré. Es una persona que 18 años se dedicó prácticamente a andar en campaña. No tiene el conocimiento técnico para entender cómo se es productivo, porque nunca lo ha sido. Entonces, el presidente lo que le hace falta es dejarse hacer o entender o ayudar por los técnicos. El mejor ejemplo es el tema de la pandemia también, que era un tema técnico y no fue manejado por técnicos, sino se manejó de manera política. La economía también es un tema técnico y se está manejando de manera política. Y lo mismo en el tema de seguridad. El grave problema que tenemos ahorita en México es que todos los temas, si bien es cierto, tienen su sesgo político, son manejados única y exclusivamente por ese sesgo político y no tienen un enfoque de crecimiento ni mediano ni a largo plazo. Todo lo que el presidente cosechó con este bono democrático por la gente que votó por él, con una esperanza de cambio, lo está tirando por la borda, desilusionándolos y dejándolos ahora sí, con las ganas o con la falta de cumplimiento de las promesas más elementales que estamos hablando: seguridad, economía y salud. Efectivamente, Alejandro, pues quizá ese es el mayor cuestionamiento de ese bloque opositor del que habló, ¿no?, en ese informe, ¿no? Ya lo vimos preocupado por el hecho de que se está nutriendo, pues, no solamente en medios, sino en la sociedad, los cuestionamientos precisamente a estos resultados, y quizá también el hecho de que el presidente no ha entendido que ya no es un líder social, que ya no es un líder de movimiento, que ya no es un líder político, un líder de un país. Es un líder de un país, efectivamente. De que es lo que decía Luis, no hay hombres de Estado, no hay clase política que entiendan problemas de todo un Estado, no solo de una clase política. Exacto. O de unos partidos. Y el reflejo más claro lo vimos en el proceso electoral, ¿no? No había propuestas de fondo. Y yo no sé qué le preocupa al presidente, porque yo no veo, ni en lo nacional ni en lo estatal, una oposición real.
Es decir, Eso es juntarse otro. tres para ganar, pero luego ver qué vamos a hacer. No hay una oposición real, porque ahí coincido con lo que decía Luis, no hay temas que se posicionen de Estado. Nadie está proponiendo cómo solucionar un problema, sino Exacto. yo digo que les voy a solucionar, no digo cómo, ni qué, ni cuándo. Rápidamente, Alejandro, ¿cómo ves a Ricardo Anaya? Pues, ¿Crees? ¿Lo perfilas para el 24? Pues por ahí dicen los dichos, ¿no? Mi amor es renovado, mi chocolate es recalentado. Yo no creo que sea la mejor opción. Pues bueno, efectivamente esperemos que ese bloque opositor en estos 3 años se pueda organizar o reorganizar con un buen perfil para la contienda. Los resultados, pues... Aquí la clave está en estarán esto. jugando a favor. Tenemos que dejar de lado el caudillismo y pasar a la propuesta. El que logre la mejor propuesta de solución es quien la debe encabezar esfuerzo. Pues bueno, Alejandro, como siempre, agradecidos que estés aquí en el Son Politicón. Y pues bueno, al contrario, corrieron los que defendían al presidente. Pues es Uno que no vino y es que no había mucha defensa, no había Sí, mucha ya sé. defensa. Pero pues bueno, un saludo y un agradecimiento al maestro que estuvo con nosotros y a usted también que nos escuchó y nos hizo favor de sintonizarnos. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.